En 1888, los habitantes de Londres vivieron días de terror, luego de que un hombre matara brutalmente a al menos 5 mujeres en el barrio de Whitechapel. El asesino en serie pasó a la historia como Jack el Destripador, y su identidad nunca se conoció. Los motivos de sus ataques y la razón por la que dejó de cometerlos son desconocidos. Su singular forma de agredir a sus víctimas y una serie de cartas firmadas por Jack el Destripador presenta una relación muy clara que lo identifica como un presunto culpable. Estas cartas fueron enviadas a la Agencia Central de Noticias de Londres y a Scotland Yard en septiembre de 1888, con detalles precisos de las muertes, que solo alguien muy cercano a los hechos pudo haber sabido. Es así como se le atribuye a él la culpa de estas muertes. Entre 1888 y 1891 hubo 11 muertes de mujeres en el distrito de Whitechapel, de las cuales 5 son obra de Jack el Destripador. Estas 5 víctimas fueron Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edelweiss y Mary Jane Kelly. Todos sus ataques presentaban las mismas características: degollamiento, mutilación abdominal y de genitales, extracción de órganos internos y mutilación de faciales progresivas. El 9 de noviembre de 1888 se encuentra el cuerpo de su presunta última víctima, Mary Jane Kelly, prostituta de 21 años, asesinada en su casa en Miller's Court. El cuerpo se encontraba sobre la cama con mutilaciones en todo el cuerpo. Su garganta estaba totalmente degollada, presentaba mutilaciones abdominales y se le extrajo todos sus órganos. La nariz y sus senos habían sido desprendidos y su rostro era irreconocible. Fue uno de los asesinatos más terribles de Jack. Una de las últimas teorías dice que Jack nunca existió y fue una invención de la prensa de la época. Se piensa que el gran número de cartas recibidas pudo ser una trampa de los periodistas para alentar el morbo entre la población de Whitechapel y vender más ejemplares. Hasta la fecha, y a pesar de investigaciones y expertos que han tratado de aportar una solución a los crímenes de Whitechapel, no se ha podido demostrar si realmente existió Jack el Destripador. ¿Pero quién era Jack el Destripador? Fueron decenas de sospechosos y, a decir verdad, nunca lo sabremos, a pesar de que los experimentos dudosos en base al ADN de Catherine Edelweiss, que se conservó de alguna manera durante 126 años, pudo identificar a Edward Kosminski, un inmigrante judío polaco que estaba en la lista de sospechosos en el año 2014. Esto aún presenta muchas dudas. Durante años, autores e investigadores han estado detrás de la identidad de Jack el Destripador, pero a medida que pasa el tiempo, cada vez es menos probable que se llegue a identificar. Los sospechosos varían desde el príncipe Edward Albert Victor, duque de Clarence, nieto de la reina Victoria, que estuvo involucrado en un lío de un bar de homosexuales, escándalo de la calle Cleveland y era misógino, por lo que fue mencionado, pasando por Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, hasta una mujer, Hill the Reaper. Se comenzó buscando, dadas las características del criminal, a un cirujano o carnicero de la zona, y el principal sospechoso siempre fue el Dr. Montague John Druitt, quien además regateaba un bar y era profesor de la escuela en Blackheath. Era un doctor de 41 años, de buena familia, y lo que desembocó en su acusación era que ya estaba tipificado en comisaría de Blackheath como sexualmente insano. De remate, el cadáver de Druitt apareció flotando en el río Támesis, 7 semanas después del último crimen. El 7 de diciembre de 1888 se entiende que fue suicidio. Nunca se supo si fue acusado para quitarse el problema de encima por la policía londinense, que estaba acosada por la opinión pública, o existía alguna prueba al respecto. Esta teoría cobra vida cuando en 1903 el inspector Aberlane de Scotland Yard, ya retirado, en entrevista al Pall Mall de Londres declaró: "Nunca creí que Druitt era Jack el Destripador. No había conexión con Whitechapel y el cuerpo encontrado en el Támesis era de un hombre de 31 años, no de 41. Michael Ostor tenía el perfil ideal: médico ruso, inmigrante, exconvicto por estafa, lunático, pasó tiempo en el manicomio, pero tenía el problema de ser ladrón, arrestado con un arma en 1873, pero no era violento, y para colmo de males, si bien estuvo arrestado por los crímenes, no estaba en Inglaterra cuando sucedieron.
Severin Klosowicz, Jorge Chapman, polaco inmigrante y quien envenenó a varias esposas, fue condenado y ejecutado en 1903. Después de su muerte, se encontraron coincidencias con Jack el Destripador, pero era tarde para interrogar, tal vez porque nunca se supo nada y lo poco que se supo más bien confunde. Jack el Destripador sigue siendo un tema atractivo y hasta turístico para quien visita Londres. Este sospechoso contaba con 23 años en el otoño del terror de 1888 y se afincaba en Whitechapel, donde trabajaba como auxiliar de barbero. La de este sujeto fue una de las primeras pistas que el inspector Aberlein siguió mientras trataba de ubicar a un barbero alemán de apellido Ludwig, que había sido detenido por su posible vinculación con los decesos, pero que fuera liberado antes de que el jerarca policial pudiese interrogarlo personalmente. La búsqueda de Ludwig resultó fallida. Sin embargo, el investigador se enteró de la existencia del también barbero extranjero Severin Klosowicz, y sus recelos pasaron a centrarse en este individuo, aunque tampoco llegó jamás a localizarlo. El joven trabajó de manera itinerante en Londres entre 1888 y 1890 y a fines de ese último año emigró rumbo a Estados Unidos, Nueva Jersey. Años después, por 1897, con el dinero de su nueva esposa, la viuda Isabella Speake abrió una taberna. A partir de entonces se inició la historia criminal que se le conoce y que lo conduciría a sufrir la pena de muerte. La señora expiró en forma repentina y misteriosa, y lo mismo sucedió con las siguientes cónyuges del tabernero, las juveniles Bessie Taylor y Maud March. La madre de esta última chica desconfió de Klosowicz Chapman, lo denunció y tras la exhumación del cadáver se descubrió que el viudo se había valido del empleo de estricnina para envenenarla. Otro tanto se demostró que había realizado en los casos de las restantes mujeres fallecidas, de las cuales el asesino resultaba único beneficiario de pólizas de seguros de vida recientemente contratadas. Fue condenado y ejecutado a causa de estos homicidios consumados mediante el uso de venenos, y este modus operandi tan diferente a las carnicerías perpetradas por Jack determina que, por lo general, deviene descartado como un culpable plausible. Empero, en su libro de 1959, La identidad de Jack el Destripador, el escritor Donald McCorney postuló la hipótesis de que un doble auxilio de Klosowicz en la concreción de los homicidios con mutilación inferidos contra las víctimas del Destripador. Esta imaginativa teoría nunca fue probada. La coincidencia de que el polaco vivía en Nueva Jersey en 1891, cuando fue ultimada brutalmente Carrie Brown, una veterana meretriz considerada una víctima no canónica de Jack the Ripper, avivó la sospecha de que aquel hombre verdaderamente pudiera haber sido el Destripador. No obstante, al presente se desecha su nominación al rol de asesino de Whitechapel, sobre todo porque no concuerda el modus operandi. Y es que los criminólogos estiman que no podrían haber efectuado un giro tan radical pasando de la realización de unos forenses conocidos al más calmado sistema de eliminar esposas con veneno e inspirado en fines de lucro. Klosowicz, con el andar del tiempo, llegó a adoptar de hecho el apellido Chapman, copiándolo del de una de sus ocasionales amantes para así parecer más británico. La compañera de aquel hombre se llamaba, por una curiosa coincidencia, Annie Chapman, al igual que la segunda víctima canónica del exterminador de Whitechapel. El individuo había nacido en Polonia durante el año 1865, país del cual emigraría siendo niño, pasando a residir en la ciudad checa de Praga, donde ejerció su primera ocupación trabajando como auxiliar de barbero. Se alistó en el ejército ruso en calidad de feldsher, es decir, asistente sin título, pero con conocimiento de cirugía, farmacia y medicina, de los que cabía esperar de un cirujano de barbería. En aquel entonces, un asistente de barbería no se limitaba a ofrecer a sus clientes el servicio de corte de cabello y rasurado, sino que estaba capacitado para practicar operaciones de cirugía menor, tales como la aplicación de ventosas o la extirpación de verrugas. Y precisamente como ayudante de barbero hallaría Severin su inicial empleo como arribo a Gran Bretaña a sus 23 años en 1888. Aparentemente, la de Klosowicz fue una de las iniciales pistas que siguió Frederick Aberlein mientras trataba de ubicar a un asistente de barbero alemán conocido como Ludwig, el cual había sido resultado detenido por las autoridades por su posible vinculación con el caso, pero se liberó antes de que el detective pudiera interrogarlo. Aberlein
quien por algún motivo no quedó conforme con dicha liberación, siguió tras el rastro del presunto Ludwig, y aunque no lo pudo encontrar, se le reportó sobre la existencia de un individuo con un extraordinario parecido físico con este, cuyo nombre sonaba como Solski o algo similar. Se trataba, este último, de un polaco que fungía como auxiliar de barbero y que podría estar también involucrado en la historia del Destripador. Según le fue informado secretamente al inspector, sucesivos rumores llegaron al pesquisante a dirigirse a una barbería situada en West Green Road, donde se enteró que aquel ya no trabajaba allí y que su verdadero nombre era Severin Klosowski. El tenaz policía persistía en buscar sin suerte a dicho sujeto, pese a que un vendedor ambulante de insumos para peluquería de apellido Levinson, que conocía de primera mano al hombre, le aseguró que el muchacho no tenía instintos homicidas y que solo estaba interesado en instalar su propio negocio, pero no en matar prostitutas. Empero, del hecho de que este jerarca policial nunca terminó de descartar al elusivo ayudante de barbero del elenco de sospechosos, da cuenta al comentario que realiza al sargento Jorge Godley 15 años más tarde, luego de que ese policía finalmente detuviera al envenenador. Y resulta que, de acuerdo, pretende una muy repetida anécdota, cuando por el año en 1903, Godley capturó al criminal apodado Jorge Chapman. El inspector Everlane felicitó a su antiguo subordinado porque le había echado la mano al escurridizo asesino del East End. Lo cierto fue que no se arrestó a aquel individuo bajo la acusación de haber incurrido en los crímenes de Jack, sino por la comisión de varios asesinatos de su propio sello, llevados a cabo a través del uso de venenos. Pero antes de arribar a tan patético desenlace, el joven polaco, tras trabajar en forma itinerante en Inglaterra en 1888 a 1890, cumpliría su vieja aspiración de instalar su barbería propia. No le sonreiría el éxito financiero en ese emprendimiento, y en las postrimerias del año de 1890 cerraría el fallido negocio para emprender el viaje con destino a Estados Unidos, en compañía de su flamante esposa Lucy Badersky, hermana de un sastre coterráneo suyo. Una vez en tierra norteamericana, abrió otra peluquería en la ciudad de Jersey, y al cabo de poco tiempo su cónyuge lo abandonó, cansada de las continuas infidelidades de Severin. La mujer retornó a fines de 1891 a Reino Unido, siendo seguida por nuestro barbero, quien para el año 1893 convivía con otra señora, la ya citada homónima de la víctima del Destripador, ocasión donde adoptaría el alias de Jorge Chapman y cambiaría de ramo mercantil, instalando una taberna. Como si la modificación de nombre asumida le hubiera provocado igualmente una desviada mutación con su personalidad, Klosowski Chapman comenzó a descender por el barranco del delito. La taberna a cargo de Jorge Chapman se hallaba emplazada en City Road, pero el dinero gracias al cual se mantenía ese negocio provenía de los ahorros de Isabel Speak, una mujer de mediana edad que se había divorciado de su marido para casarse con el ex barbero, el cual, por el contrario, nunca se divorció de su primera esposa. Luego de una corta y repentina enfermedad, la vida de esta señora se apagó. En el año de 1897, el tabernero empleó pronto, en calidad de camarera de su negocio, a Bessie Taylor, con la que contrajo nuevas viciadas nupcias. Esta fémina, al igual que ocurriera en el caso de Mirce Speak, fallecería a consecuencia de una desconcertante enfermedad que la invadió en forma abrupta, pese a los comentarios sorprendidos de los médicos que la asistieron en sus últimos días, y que se mostraron impotentes para determinar la causa de su decaimiento. Nadie acusaría a su cónyuge y empleador. En 1901, una nueva chica resultó contratada para trabajar como moza en el establecimiento del polaco, Maud March. Así se llamaba la misma. Tras casarse con su patrono, se vio de repente afectada por extraños síntomas que la condujeron rápidamente a la muerte. La madre de la joven sospechó que Chapman debía ser el responsable del fallecimiento de su hija y lo denunció ante las autoridades. La ulterior investigación forense establecería que el deceso de la muchacha fue debido a un envenenamiento causado por la ingesta de antimonio. El antiguo barbero se había valido de su dominio de los rudimentos en materia de farmacéutica, para lo cual su oficio lo había capacitado. Sin embargo, no conseguía engañar a los médicos forenses encargados de examinar el cadáver de esta tercera víctima,
quienes fácilmente detectaron la presencia de rastros de veneno en el organismo de la ocisa. Las exhumaciones ordenadas sobre los cuerpos de Isabella Speake y de Bessie Taylor demostraron, sin sombra de duda, que sus muertes habían devenido sendos homicidios facturados con idéntico modus operandi que el utilizado para finiquitar a Maud March. Quedaba muy claro quién era el responsable y le tocaría, como ya señalara, al sargento Jorge Godley de Scotland Yard el mérito de arrestar personalmente al envenenador. La tesis de que Severin Klosowski tenía un doble la expuso el escritor Donald McCormick. Lo novedoso del planteo estribo en que ese comentarista en realidad creía que el asesino era el doble o socias de Jorge Chapman, y que este último más bien constituía el cómplice de Jack el Destripador, pero no era el criminal mismo. Después de todo, Klosowski Chapman acreditó ser un envenenador, y esa faceta parece alejarlo radicalmente del estilo sangriento empleado por Jack. Ese doble era también un cirujano de barbería, que por razones desconocidas se hacía pasar a veces por Jorge Chapman. El citado autor sugiere para el papel de clon ultimador a un ficticio personaje encarnado por un psicólogo homicida ruso, el Dr. Alexander Parachesko. La variante que aquí se ofrece radica en que en vez de tratarse de un médico demente, el mismo tendría el oficio y la destreza de un cirujano de barbería, y escaparía indemne tras inferir sus agresiones merced a su asombrosa capacidad para disfrazarse de mujer. Y no solo de haber sido Jack the Ripper, se acusó a este delincuente. El ripperólogo Michael Gordon propuso la teoría de que el asesino del torso de Támesis y Jack the Ripper conformaron una misma persona, y además se atrevió a identificar al culpable que se ocultaba bajo ambos seudónimos criminales. El mismo era Severin Klosowski, alias Jorge Chapman. Atendiendo al sospechoso postulado, habría que descartar que fuese el responsable de la inicial secuencia de los crímenes del Támesis, por una mera razón de edad. Severin Klosowski, nacido en 1865, era apenas un niño de 8 años cuando comenzaron a verificarse los hallazgos corporales. En 1887, no obstante, cifraba 22 años y podría así haber constituido un precoz desmembrador de mujeres. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificación para que YouTube les avise cuando subamos nuevo video. En la descripción les voy a dejar los enlaces para que visiten todas nuestras redes sociales. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima.